Jaime, muchas gracias. Quiero agradecer al colegio, al doctor Rivera, al doctor Vázquez, y en especial a todos ustedes por darme la posibilidad de estar aquí una vez más. México es como mi segunda casa hoy en día. Eh, He disfrutado mucho del Congreso hasta el día de hoy. Noto que hay mucha avidez de conocimiento y anoche no me podía dormir pensando cómo podía hacer como para que esto fuese algo diferente. Así que voy a dar un giro 180 en cuanto a cómo voy a encarar el tema, de cómo lo traía preparado. No va a ser si bien puede sonar como un lecture, una conferencia, voy a dejarles un poquito de tiempo a ustedes para que piensen las preguntas que les voy a hacer. Muchas de las cosas que van a encontrar aquí, sé que ustedes no pueden tener recursos y las tienen, pero me parece imprudente que sepan que se utilizan hoy en día. Esto no es el futuro. El futuro fue ayer en muchas cosas que vamos a hablar. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. No tengo ningún conflicto de interés. El único conflicto que me preocupan a mí es estas mujeres, 4 chicas, 4 mujeres, y mi esposa Jessica, Sofía, Hailey y Sabrina. Eso es mi conflicto de interés, me llevan loco. El Texas Children's Hospital es un hospital que tiene 650 camas. Es sin duda el hospital más grande de Estados Unidos y quizás del mundo en cuanto a la pediatría. Lo que ven aquí es el main campus. Aquí tenemos aproximadamente 25 quirófanos, de los cuales 4 son shock trauma, dedicación 24/7. O sea, continuamente, si aparezco a las 3 de la mañana en el quirófano, en el hospital va a haber continuo. Además de los 25 quirófanos, muchos de ellos están involucrados a cirugía general, trasplante, cardiovascular, pero eso no quita que tengamos cirugía ambulatoria. Aquí tenemos 8 quirófanos, y este edificio, el Feigen Fielding, es de investigación, donde el departamento de anestesia tiene un laboratorio grande donde hacemos todo tipo de investigación. También manejamos, y yo hago, cirugía neonatal y fetal, todo lo que ustedes escuchan con respecto a exit procedures, a colocación de catéteres intraútero en niños para enfermedad congénita diafragmática o carcinoma, etcétera, también. Tenemos aproximadamente 350 camas de neonatología de nivel 1, que no incluye las 150 camas de pediatría en general. Y en el piso 18 tenemos 6 quirófanos cardiovasculares, 3 cateterismos, y esto solamente es lo que hablamos en Main Campus. En la zona oeste de la ciudad tenemos 2 centros más con 12 quirófanos. Como ven, si empiezan a sumar, aproximadamente tenemos, yo como jefe, en el día, cuando hago el schedule, el programa, tengo que tener aproximadamente unas 35 ubicaciones para primer caso, que el primer caso nuestro es a las 7 de la mañana. O sea que tengo que tener 35 anestesistas en diferentes partes para el primer caso. Para poner un poco en perspectiva, el riesgo de morir en Texas es de 1.1 para 10. La población es de 26 millones. El año pasado, cuando iba para el trabajo, allá se ve el centro médico, apareció este cartel, lo cual me dejaba bastante preocupado de las muertes. O sea que hoy en día el trauma existe y es de 1 cada 10.000 habitantes. Cuando pensé esto, pensé en hacerlo diferente, así que vamos a hablar de un caso y enfocándonos en este caso, vamos a hablar de trauma en general, de todo aquello que yo puedo aportarles. Cuando me encaro a mis residentes y fellows y colegas, siempre los aliento a que ellos miren las cosas, a los pacientes y los signos, pero que les quede grabado, o sea, que no solamente estén mirando algo que les pase por la cabeza, sino que lo registren y empiecen a analizar las consecuencias de eso. Entonces, este paciente vamos a suponer que tiene 17 años, pesa 65 kilos, es una mujer que se presenta al shock trauma, al emergency room del hospital, porque sufrió un accidente automovilístico. Tiene fractura de cadera bilateral, fractura expuesta de fémur, huele a alcohol, tiene sangrado o líquido que le drena del oído derecho, está combatiente. Y lo importante es, en cuanto a signos vitales, frecuencia cardíaca 120, pulso no invasivo o presión invasiva 75/48, con una media, si lo calculan, aproximadamente 45, respiración, frecuencia respiratoria de 30, la temperatura es 35 y el hematocrito 36. Entonces, este es nuestro caso y ahí nos vamos a basar. Entonces, en cuanto a evaluación preoperatoria, ¿qué es lo primero que hacemos? Porque nos llaman aquí, nos llaman a
al shock trauma. Entonces, lo primero que yo hago generalmente es empezar a preguntar qué me voy a encontrar. Porque yo sé, esta información es la que me pasan, ya sea por un radio o me pasa el que está en el mission control, en el centro del control, que me manda directamente a llamar en el teléfono que tenemos especial con esta información. Esta información ya la escuché, así que es importante que la escuche y la vaya analizando, porque de que bajo del tercer piso a la sala de shock trauma, tengo que ir analizando qué es lo que voy a necesitar. Yo creo que les he comentado que cuando llego a shock trauma ingreso en un quirófano prácticamente, o ingreso a una sala que tiene de todo. Cuando digo de todo, no me refiero a café y chocolate, sino tiene todo lo que ustedes pueden imaginarse que les puede llegar a servir. Lo primero que hago es evaluar, y hablamos del A, B, C, D, E, y yo lo llevo hasta la Z. Vamos a agarrarnos con la vía aérea, cómo está respirando, el estatus cardiovascular, D, de brain, o para evitar una perjuria secundaria, F, de fluidos y electrolitos, G, de type and cross, o sea, hacer un macheo de sangre, y H, por la hemoglobina y el hematocrito. Basado en su hematocrito, que era de 36, si se acuerdan, ¿cuánta sangre creen que este paciente ha perdido? Bueno, pesa 70 kilos, ¿verdad? Hematocrito 36. Si utilizamos solamente el hematocrito, lo que vamos a hacer es generalmente quedarnos cortos de la pérdida de sangre de un paciente que puede llegar a nosotros con 17 años, generalmente sano y sin morbilidades. Lo que hacemos hacer, lo simple es evaluación de los parámetros vitales de acuerdo a la presión, la frecuencia cardíaca, van a venir con Foley, o sea, inmediatamente que ingresen tienen con Foley, se lo ponen en el campo. Y muy importante para todos nosotros es no recordarnos de la perfusión coronaria, que está dada por la diferencia entre la presión diastólica menos la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. En este paciente, la presión coronaria está comprometida. La presión de este paciente era, como les dije, recuérdense las cosas, 75 sobre 75. 35 presión diastólica no es suficiente para producir buena perfusión coronaria. O sea que este paciente tiene isquemia, de por sí, por definición. No importa lo que me diga el electrocardiograma, pero con una presión diastólica de 35, ustedes tienen que estar sospechando de que tiene también insuficiencia coronaria. ¿Por qué el paciente está combativo? Bueno, primero hay que descartar que tenga, por supuesto, isquemia cerebral, hipotensión, que no tenga hipoxemia o hipercarbia. Tomó alcohol, pero ¿qué más tomó con alcohol? Allá es muy frecuente el PCP o las sustancias alucinógenas, la cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en pacientes jóvenes. La edad de tomar alcohol en Estados Unidos es 21 años. O sea, pueden ir a combatir a Afganistán y a Irán a los 18, pero no les permiten tomar una cerveza hasta los 21. Entonces es muy normal que la juventud se rebelde. Y el tomar alcohol es algo muy, 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 muy frecuente. Es la causa número 1 por accidentes. Hay que descartar que el paciente que esté combativo tiene presión intracraniana y dolor. Una de mis primeras evaluaciones es el Clayman-Coman Scale. ¿Qué creen ustedes que tiene esta chica? ¿Alto o bajo? ¿Se acuerdan que viene combativa, verdad? Al tener combativa no va a tener un Glasgow-Coman Scale muy bajo. O sea, combativo es mejor que comatoso o obtundido, lo cual a mí me deja un poco de tiempo para pensar en otras cosas. Yo siempre le digo a los mis residentes que no jueguen al número, o sea que no es 15, ni 14, ni 13, sino que hagan una evaluación perfectamente y cuando me reporten me digan esto: apertura de ojos, movilidad y respuesta, con criterio. Todos los conocemos esto. O sea que yo digo 13 porque es 13. El paciente, en este caso el cirujano que estaba de guardia, quiere que lo intube. Por razones que él se sospecha que el paciente pueda tener hematoma epidural, y además lo quiere llevar al tomógrafo, que el tomógrafo está ahí, el tomógrafo está integrado a la sala, pero quiero que lo intube para que nosotros podamos retirarnos y dejarlo solo por 5 segundos. Entonces, ¿cómo procedemos a esta intubación? Hay alguna cosa que debamos saber primeramente, y en este paciente podemos decir que su espina dorsal cervical está clara o que es normal. La respuesta es, básicamente, en un trauma, obtundido o despierto, con dolor, jamás podemos darle al paciente el green light, la luz verde de que no tenga injuria cervical. Así que
a través de eso tenemos que actuar en forma correspondientes. Además, existen cambios del estado mental, la sedación parálisis agregada. Si el paciente tiene una vía aérea buena, como hablaba el doctor Jaime Rivera y todos nuestros colegas, el propósito es digamos, prevenir la aspiración, haciendo una intubación con un light traction de secuencia rápida, clásica o modificada porque podemos o no utilizar presión quilcroida, que es muy controversial, hoy en día no se hace prácticamente en Estados Unidos, además de utilizar succinilcolina o rocuronio. Generalmente utilizamos rocuronium, no porque si la vía aérea es normal, estamos garantizados que la vamos a intubar de una manera u otra. Pero la succinilcolina tiene un papel, sobre todo en pediatría, importante. El etomidato está, como ustedes saben, siendo desfavorecido hoy en día por la gran venida de otras medicaciones, como la dexmedetomidina o el clonidina, pero bueno, también podemos utilizarlo. Ahora, si la vía aérea es dificultosa, inclusive un buen anestesiólogo o un jefe de servicio va a llamar por asistencia. El tema aquí es asegurar la vía aérea, ya sea contando con todos los equipos que tenemos disponibles, además de si el paciente mantiene la forma respiración espontánea. Es muy normal que utilicemos ketaminas de baja dosis. Recuerden, este paciente tiene presión intracraniana baja, o sea que no está preocupándome la presión intracraniana. En presiones normales, 0.2 a 0.3 con un poquito de midazolam, me permite que el paciente esté respirando en forma espontánea, calma, no que esté quitando las vías, y intubarla ya sea por fibra o por si hace falta una traqueotomía adulta o retrógrada o con vía bronquial, lo que ustedes quieran hacer. ¿Alguno de ustedes intubaría a esta paciente nasalmente? Así es. No, si existe justamente el sangrado, no sabemos si el líquido cefalorraquídeo o lo que sea, puede ser que haya ruptura del base del cráneo. Así que vamos a tratar de evitar eso, ¿verdad? Ahora, una vez que lo intubamos, ¿qué hacemos? ¿La hiperventilamos antes de intubarla o no? O sea, hablamos de intubarla, hiperventilamos. Es muy normal que tengamos los técnicos respiradores que estén haciendo, como hablaba el doctor, hiperventilación con 100% de oxígeno. En este caso no es necesario. Si el paciente está combativo, su presión intracraniana es normal. Así que podemos sí hacer una preoxigenación, pero no hace falta que nos volvamos locos haciendo la hiperventilación. La ASA tiene muchas guidelines practice, muchas recomendaciones. En este caso, debemos permanecer en el tomógrafo mientras el paciente está siendo estudiado. La respuesta es, seguramente, si el paciente es inestable, es lo que debe hacer. Es una práctica. Sin embargo, estuve en el año 2013, ahora en octubre, revisando estas guías, donde nosotros, ¿quién no ha ido a la sala de emergencia? ¿Quién no ha sido llamado? Intuba a un paciente en el piso, donde sea, hace así, está todo bien, lo intubé y se retira. Mientras el paciente está estable o no estable, el tema es lo siguiente: si a mí me llama el jefe del servicio de trauma e intubé al paciente, yo me puedo ir. Me puedo ir porque la responsabilidad cae sobre el que está de jefe y el que está como servicio de primero. Entonces, hoy en día la ASA está reviendo sus indicaciones para que todos nosotros nos brindemos como ayuda, pero que no recaiga sobre nosotros el quedarnos o no quedarnos. Es algo diferente. Una vez intubado, requerimos monitorar la presión intracraniana. Es muy normal que los residentes de neurocirugía o los de urgencia quieran que lo pongamos, lo que hablaba el doctor Enaba el otro día, camino bols, o sea, catéteres de presión intracraniana. Nuevamente, en este caso, no creo que sea indicado, dado que su presión intracraniana baja. Además, ahora que está intubada, puede utilizar 100% oxígeno, y la hiperventilación con el dióxido de carbono en el capnógrafo no menos de 28 a 30. No queremos hiperventilación mayor para no producir vasoconstricción e isquemia cerebral. ¿Se acuerdan que el paciente tenía una respiración de 30, verdad? Una frecuencia cardíaca de 120, 75 sobre 35, respiración de 30. ¿Por qué estaba taquicna? O sea, ¿por qué pasa eso? Yo les puse embolismo por ácidos grasos. Pero bueno, hay que primero descartar lo obvio: la hipoperfusión, la acidosis,
la hipoxemia, el dolor, puede tener lo que llamamos shell flesh, o sea, fracturas con neumotórax. Y si tienen un colega que diga, mira, ese paciente tiene petequias en el tórax, como pueden ver ahí, eso puede ser que les ayude al diagnóstico, pero no siempre se encuentran. Solamente el 30% de los pacientes presentan con petequias. ¿Cómo se maneja el embolismo de ácidos grasos? El diagnóstico generalmente es la tomografía por angiograma. Este paciente inestable es muy raro que lo hagamos, así que lo que vamos a hacer es simplemente manejo asintomático. Primero, el grande índice de sospecha, descartando otros síndromes en esta niña, y después todo lo que son medidas de soporte. Desde ya está intubada, eso es lo primero, y seguramente va a necesitar inotrópicos, etcétera, etcétera. Manejo intraoperatorio, o sea, esta paciente va a venir a nuestro quirófano por 2 razones. La evacuación del hematoma epidural, ¿verdad? Que tiene, diagnosticado por tomógrafo, y el cierre de la fractura expuesta abierta de su fémur. Así que, fundamentalmente, ¿cómo hacemos para evaluar que la perfusión cerebral sea adecuada para esta niña? Y puede ser que la saturación del yugular de la vulvar nos ayude, sí o no. La presión cerebral, como sabemos, está descrita en la presión media menos la presión intracraniana o central. Y generalmente está autorregulada entre 50 y 150. En esta persona no está regulada. La presión media es de 45. Cuando existe un tumor se dice o se sostiene que las presiones medias de perfusión cerebral tienen que estar en 50. Y cuando tienen trauma, no debemos bajar de 60 a 60. Generalmente queremos mayores, de 70 a 90. Ahora, ¿cómo hacemos el monitoreo en el Texas Children's Hospital de estos pacientes? Utilizamos muchos monitoreos no invasivos, como por ejemplo el electroencefalograma, los potenciales evocados, el NIRS, o Near Infrared Spectrophotometry, lo voy a referir a la espectroscopía de ustedes, o saturación cerebral regional. Todos son indicadores indirectos de demanda y oxígeno, o sea, supply, o sea, de la oferta y demanda que existe en el cerebral. Recuerden que el índice de extracción normal del cerebro es del 45-50%, mientras que el índice de extracción normal de cualquier otro órgano es del 25%. O sea que si ustedes ponen un SWAN y le pregunto cuál es la saturación mixta venosa, va a ser el 5% del 40-45 mililitros de oxígeno, mientras que la cerebral va a ser menos por mayor consumo de oxígeno. Entonces, hablemos de cómo monitoreo esta paciente yo. Utilizamos, por supuesto, el BIS. El BIS es un electroencefalograma de alta complejidad, número de 0 a 100. Hay un suficiente data que valida su utilización, pero más que nada para que me ayuda para saber qué nivel de anestesia debo tener este paciente para que pueda favorecer la perfusión cerebral y otros órganos sin producir hipotensión. Un ejemplo, BIS, y vamos a hablar de eso que también le ponemos muy de rutina a nuestros pacientes, el eco transesofágico. Supuestamente está dormida, y si lo vamos a hacer hipotermia o vamos a hacerle anestésicos, es muy normal que encontremos con este valor, sobre todo en trauma. No significa que esté muerta, sino que logramos nuestro objetivo de llegar a, no importa la técnica que utilicemos, a tener un paciente que esté seguramente anestesiado. Otro monitoreo que es fundamental para nosotros, lo tenemos en todas partes y creo que va a ser el sexto signo de cosas que vamos a tener que identificar en el futuro, es el oxímetro cerebral o la espectrofotometría o el NIRS que le llamamos. Hay pacientes, y hay muy buena data, en pacientes de 4 a 40 kilos, tanto en niños como en adultos. Estamos hablando de pediátrico, pero en adultos se utiliza correctamente. En niños de 4 a 10 hay un montón de estudios hechos por diferentes centros, o sea que hay validación. También utilizamos el Doppler transcraniano para ver la perfusión de las arterias cerebrales media y anterior. En definitiva, yo lo que utilizo es una combinación de ambas. Como van a ver ahora, la saturación venosa del cerebro, lo que queremos evitar básicamente es que no exista leucodistrofia ventricular por hipoxia cerebral.
y el número que nos va a dar nos va a indicar que existe o no, según aumentando la presión de oxígeno. En definitiva, lo que estamos haciendo es hacer una estimación en tiempo real de lo que está pasando con la hemoglobina a nivel tisular. El principio, que hemos escuchado anteriormente, utiliza dos tipos de ondas de 900 a 700 y está hablando de la celebración tisular a nivel regional. Este es el PROF. Yo lo que utilizo, generalmente utilizo dos. Ahí tienes un paciente. NIARS bilaterales, Doppler transcraniano, intubado en forma nasal. Este no es una chica de 17 años, pero bueno, es otro paciente. ¿Y por qué nasal? Porque es muy probable que utilice el eco transesofágico. Este es el valor que tengo. Está anestesiada ella. Esta es la chica, esta es la persona que estamos hablando. Anestesiada con NIARS bilateral de izquierdo y derecho. ¿Por qué dos? Porque queremos garantizar que haya una buena circulación a nivel del circuito de Willis. Y estos son valores normales. Hablábamos de valores normales de entre 50 a 60. Aquí están elevados porque seguramente ya estamos actuando con hipotermia, lo cual menor consumo, ¿verdad? De oxígeno, y seguramente también ya le he dado anestésicos. O sea, vamos a hablar de esto en un minuto. Mi quirófano, nuestros quirófanos. Y este es solamente shock trauma. En el shock trauma existen máquinas de anestesia que tienen todos los valores que tú quieras. NIARS o espectrophotometry, saturación, Doppler transcraniano y BIS. Perdón. Esto es una visión desde digamos, nuestro campo de vista. El eco transesofágico. Esto es en trauma. Esto es un niño que tiene un trauma. Y decir por qué. Porque el doctor Nava hablaba creo que hablaba de otro colega de la variación de stroke volume y cómo es importante con el vigileo del flow track. El tema que muchas veces ingresa niños un trauma con trauma torácico y no tenemos la capacidad de utilizarlo. Entonces utilizamos el eco transesofágico para ver esa variabilidad de stroke volume. Eso significa que todos nosotros, anestesiólogos, debemos manejar bien la ecografía. No porque yo haga cardiovascular, sino que mi equipo, 60 anestesiólogos, tienen esa capacidad. Por ejemplo, estamos haciendo un trauma, el doctor Andropoulos, un colega mío, yo haciendo el eco, una cardióloga y una residente, la doctora Gia. Un fellow colocando el Doppler transcraniano. Lo que ven aquí es como si fuese un rack que colocan los cirujanos para que ellos puedan colocar instrumentos, sobre todo cuando el trauma es tóraco-abdominal. No solamente tienen sus mesas, sino también pueden colocar instrumentos para no estar ni siquiera perdiendo tiempo esperando que se lo pase el scrap nurse. En este caso, como es un pequeño, lo que está poniéndole es el eco transcraniano no a nivel de la arteria cerebral media, sino a nivel de la fontanela. Y noten también el eco ahí. Este es el valor que yo obtengo. El valor que yo obtengo, si lo coloco normalmente y el paciente tiene pulsatilidad, vamos a tener presión medias y la cantidad como si fuese una presión arterial. Muchas veces ingresamos trauma al quirófano que no tienen pulso o no tienen presión necesaria como para yo colocar una vía arterial. Por más bueno que uno sea, hay circunstancias que no te permiten. Bueno, el eco transesofágico y el transcraniano te van a dar este valor. La presión media en este chico es 74. Si yo no puedo colocar arterias, es por muchas razones. Inexperiencia, vasoconstricción, lo que quieras. Este paciente tiene una espectropatía y una saturación cerebral de 66, lo que me garantiza que está dormido y que hay una perfusión cerebral. O sea que lo que estamos haciendo va adelante y estamos bien. Lo que queremos evitar justamente esto, el preoperatorio donde no existe daño y en pacientes con saturación venosa central, regional, cerebral, menor a 45 por un periodo prolongado, presentan 9 lesiones, isquemia. Esto es lo que hablamos de la leucodisplasia periventricular. Eso es lo que tratamos de evitar. Para reiterar, la saturación venosa mixta cerebral es el 45-60% y la somática, o lo que ustedes hablarían de Swan-Ganz, 65% o 35-40 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros anestesiólogos? Porque la saturación venosa mixta es la diferencia entre
la demanda y el consumo. Y tiene que ver, por supuesto, la fracción inspirada de oxígeno, el consumo, el gasto cardíaco y la hemoglobina. Modificando estas 4 cosas, nosotros podemos hacer mucho bien al paciente. Entonces, time out. Estamos hablando de cosas que quizás ustedes no manejen cotidianamente. Mi pregunta para ustedes es, en este momento que están pensando a 1000 horas, a 1000 por hora, ¿en dónde es la saturación venosa mixta de ustedes más azul o más baja? ¿A nivel de la vena cava superior o de la vena cava inferior? O sea, ¿dónde es la saturación venosa vista más baja? ¿A nivel de la vena cava superior o inferior? 50-50. ¿Superior? ¿Dónde es más baja o más azul? Es más baja o más azul a nivel superior, ¿verdad? En vena cava superior. Por lo que hablábamos del alto consumo de oxígeno del cerebro a nivel cardiovascular. Si ingresa un paciente adulto o niño a cateterismo cardíaco y empiezan a hacer presiones y mandan saturametría venosa, es lo que van a encontrar. Que el nivel de la vena cava superior está en 45-50 y en el vena cava inferior 75. Recuerden esto, es muy importante. Este es un paciente que lo utilizo para demostrar los monitores, pero que básicamente pueden ver, lo voy a ingresar al quirófano una vez más, niño con hipoplasia ventrículo izquierdo, intubado. Noten que tiene drenaje peritoneal, lo colocamos muy tempranamente, igual que a los traumáticos, le colocamos drenaje peritoneal o hemodiálisis, es muy traumático, muy rápido, pero fundamentalmente para que vean justamente esto. Tenemos un somaneric o un oxímetro cerebral que me marca aquí lo que está pasando en el cerebro, 37, es bajo, a nivel somático es normal. O sea, porque este paciente puede tener buena perfusión y tener buena saturación venosa mixta a nivel del flanco, y tener baja cerebral a medida que tiene las presiones normales. Es muy seguro que este paciente ha tenido el troque brachiocefálico aberrante o bajo y tenga una circulación cerebral alterada, lo cual va a tener que ser revista, sin duda, por eso le dejamos el esternón abierto, ¿verdad? Además quiero que manejen, hablaba del electroencefalograma, esto es en terapia intensiva neonatal. Esto no es un sueño, esto es lo que ocurre todos los días, cuando yo voy a buscarlos. ¿Está bien? Para terminar con esto de la saturación venosa, si el paciente tiene una saturación venosa de 88, por ejemplo, en esta chica que ingresa, es muy probable que no hagamos nada. O sea, 88 es un valor muy elevado y puede ser por lo siguiente. Bajo consumo, hipotermia, el paciente tiene 35. Si bien la temperatura de 35 no es considerada hipotermia, puede disminuir el consumo de oxígeno, pero también puede tener toxicidad por cianuro o hypertoxicity, o tenga alta demandas. El paciente que tiene fracturas bilaterales abiertas puede tener sepsis temprana con aumento y hiperdinámica y aumento del gasto cardíaco. Y no sé nada de esta niña, pero puede tener también fístulas arteriovenosas, ya sea congénitas o adquiridas, si tiene una enfermedad renal previa, o si tiene, por ejemplo, es muy normal a nivel pediátrico las malformaciones linfovenosas. Muy bien, ingresa al quirófano. ¿Qué utilizamos para el mantenimiento de anestesia en esta niña? Si las presiones se mantienen bajas, como se mantienen hasta el momento de 65-45, es muy normal que yo utilice narcóticos de alta dosis y algunas benzodiazepinas con relajante muscular. Mantener la presión media alrededor de los 90 para mejorar, como hablábamos, de la presión cerebral y sobre todo si ustedes sospechan que puede haber injuria secundaria por edema a nivel tisular del cerebro. Ahora, si el paciente está estable, me preguntaba recién un colega afuera cómo los manejo estos pacientes. Bueno, hago una técnica balanceada, utilizando agentes inhalánticos y TIVA. TIVA puede ser lo que ustedes quieran. Voy a mostrarle una forma ahora. La pregunta que yo les hago siempre a mis residentes ofelos es el isoflavón el neuroprotector. ¿Y a qué concentración? Bueno, el ISO produce lo que llamamos uncoupling. Coupling es parejas, uncoupling, despareja o divorcio. ¿Por qué ocurre esto? Porque disminuye el consumo de oxígeno cerebral, por lo tanto disminuye el metabolismo cerebral, a la vez produce aumento de perfusión cerebral o por vasodilatación. Esto hace que se produzca el proceso de uncoupling con una perfusión alta,
cuando en realidad no lo necesitamos, más que esta paciente que pesa 70 kilos va a necesitar de consumo de oxígeno 3 centímetros cúbicos por minuto, o sea, 180, 200, como la mayoría de nosotros aquí. Mientras que nosotros le ponemos 2 litros de oxígeno, le estamos dando de más. Si encima le ponemos isoflurane, estamos dando oxígeno mucho mayor, que en trauma produce superexia, o sea, lo que produce en trauma, el aumento de oxígeno, el radical de oxígeno es generalmente apoptosis, lo cual estamos reviendo las guidelines de trauma de que el oxígeno, si bien es nuestro amigo, puede llegar a ser un enemigo y hay que utilizarlo de forma judiciosa, ¿verdad? Tratando de utilizar la menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno posible que cumpla las demandas del paciente. De todas maneras, en este momento estamos utilizando un gas, así que sabemos que es neuroprotector. En cuanto a qué MAC, como digo siempre, no juguemos el número, el juego del número, sino que todos los estudios demuestran que a partir de que colocas un agente halogenado, generalmente cuando pasas de lo que se llama MAC Awake, que es 0.2, ya empieza a ser neuroprotector. Todos los estudios fueron hechos en forma estipulada utilizando 0.5 a 1% en adultos voluntarios y también en ratas. Pero sabemos por nuestro laboratorio, nuestro research, que a medida que utilices cualquiera, sebo, isoflurano, DES, lo que tengas, alotanos lo tienen también, es neuroprotector. Hablamos de un poquito de protección cerebral. El paciente viene con temperatura de 35, cuando ingresa al quirófano le estás tratando de mejorar las presiones, preguntando qué es lo que le pasa, miras el monitor, la temperatura es 34. La pregunta es, ¿debemos calentar esta niña o no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la hipotermia? 34 grados centígrados no es neuroprotector. De esto hay una base muy evidente, muy grande. Sabemos que la neuroprotección solamente ocurre una vez que bajamos de 32 grados centígrados. Por supuesto que vamos a tener un montón de contras cuando hacemos eso. Por lo tanto, en este caso yo le pondría temperatura normal, 36.5 a 37. ¿Vale? ¿Cuáles son los cons de la hipotermia? Bueno, bien conocidos, diátesis y sangrado por secuestración de plaquetas, retrasa el despertar, retrasa también el metabolismo de las drogas, aumenta el índice de infección y por supuesto que se produce un índice de cicatrización. Algo muy importante para nosotros anestesiólogos es que desplaza la curva de oximoglobina hacia la izquierda, lo que hace que la liberación de oxígeno en los tejidos sea menor, lo cual puede llegar a ser perjudicial para nosotros, ¿verdad? En este caso, me acuerdo que el cirujano quería que le diese 5 miligramos por kilo de tiopental o zabopental o un barbitúrico, porque él me contaba que creía en la protección cerebral. Las presiones siguen siendo iguales, 75 sobre 40. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Le van a dar tiopental a este paciente? La mayoría de mis colegas dirían que no. ¿Qué pasa si las presiones fueran de 90 sobre 40? Tampoco. ¿Y si las presiones fuesen 120 sobre 80? ¿Le darían? Muy bien. El tiopental o barbitúricos es únicamente útil cuando existe isquemia focal, como por ejemplo en un accidente cerebrovascular. Este paciente se presenta con isquemia difusa, un hematoma epidural. Así que no importa la presión, sino que en este caso no existiría beneficencias y además que puede comportar al paciente hemodinámicamente. Así que la respuesta es fuck off, o sea que no. ¿Ok? No se le da. No es una buena idea. Mientras ustedes siguen trabajando y están haciendo la extirpación del hematoma epidural, las presiones siguen siendo bajas. Y en este caso, la frecuencia cardíaca sigue aumentando. Tiene que pensar qué es lo que está pasando. Descartamos hipovolemia, anemia, mandamos hematocritos normal, y las cosas que pueden ocurrir como más frecuentes pueden ser neumotórax y tamponate. Si miran el monitor, la frecuencia cardíaca pasó de 120 a 130, la presión invasiva es de 70 sobre 25, diastólica, la presión venosa central es de 25, la presión pulmonar es 32 sobre 25. Cuando digo que miren, presten atención en las presiones diastólicas. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? ¿Qué es lo que harían ustedes? Lo que haría yo es coloco al paciente al 100%, adjunto
y miro el electrocardiograma. Si mis sonidos pulmonares son normales, con electrocardiograma bajo, esto es ya descarté el neumotórax bilateral o unilateral. Y no solamente me queda que esto es carga tampones. Lo que quiero recordarles es esto. El problema que existía es la ecualización de las presiones diastólicas. Las presiones diastólicas son similares. Lo he puesto a propósito. En realidad nunca se parecen así. Las presiones diastólicas van a estar presión invasiva 24, la central 20 y la pulmonar 30. Pero lo que está ocurriendo es eso, ecualización de presiones diastólicas. Así que después de auscultar, de descartar el neumotórax de tensión, algo que tenemos en todos nuestros quirófanos, gracias a Dios, es el Sonosite o el ultrasound. Así que lo traía en el quirófano, lo que hago es lo pongo cerca del paciente y en mi caso, yo, no estoy diciendo que ustedes tengan que hacerlos, pero mis residentes y fellows están obligados a aprenderlo, hacemos una pericardiocentesis. Este es el Sonosite que estaría en el quirófano, el Sonosite o ultrasound transtorácico. Lo coloco a nivel subsifedio y lo que ven ahí es, por supuesto, ventrículo derecho, ventrículo izquierda, aurícula izquierda, derecha, izquierda. Esto es el tamponet. Lo pueden ver mejor acá, donde en diástole existe colapso de la aurícula derecha. Entonces, han notado que yo uso de mano derecha. Lo que hago es coloco el Doppler, el probe a nivel de subsifod. Esta paciente que pesa 70 kilos pediría un tray de 10 French y a nivel, utilizando en forma de visión directa, coloco la aguja. Una vez que veo la aguja en el saco de pericardio tamponet, saco la aguja, coloco una guía de ¿cómo se llama ustedes? Un guide wire. Y después del guide wire coloco un pictel o un catéter. Al final del catéter una llave de 3 vías, lo suturo y así lo dejo. O sea que no hacemos MacGyver de la punción única, sino que dejamos un catéter o un pictel para seguir haciendo la descompresión. Esto es lo que yo exijo a mis residentes y fellows. Muy bien. El paciente sigue estable ahora, las presiones siguen normales. Ya pasó esto. Después de 8 horas de caso, donde le hicieron la craniotomía, estamos trabajando en el fémur, ustedes notan que las presiones de vía aérea han aumentado en forma progresiva de entre 15 a 20 minutos y están entre los 35 y 40, y que su oxímetro lee 86-85%. La pregunta que yo siempre hago a mis fellows es saturimetría de 85-90%, ¿qué corresponde con la presión parcial de oxígeno si hacen un gas? 90 es 60, 85 corresponde a 55, 100% corresponde a 100, ¿verdad? Así que este paciente en este momento tiene un PO2 por gas aproximadamente 55, si estoy en 100% oxígeno. Como comentario a este paciente ya le he pasado un blood volume, o sea, un volumen sanguíneo. ¿Se acuerdan que pesaba 70 kilos? ¿Cuál es el volumen sanguíneo de una persona de 70 kilos? ¿5 litros? ¿Cómo sacamos eso de 5 litros? Stroke volume times heart rate, o sea, contractilidad cardíaca por la cantidad de cosas, por la cantidad de frecuencia cardíaca, ¿verdad? 5 litros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este paciente con presiones? Lo primero que yo hago es aumentar al 100% de oxígeno, traigo a mi paciente hacia lo que es el VAC, a sentir la complacencia pulmonar y nuevamente escucho para hacer diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial basado en que no haya una intubación de lo más simple, que sea selectiva derecha o izquierda, que no haya un objeto extraño como puede ser secreción mucosa, secreciones, aspiración, broncoespasmo, o que no haya herniación del CAF del manguito o que haya doblado. Pero en mi cabeza, de que empezar eso, existen 2 diagnósticos diferenciales. El edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? En el quirófano, para mí es muy simple diferenciarlo y saber qué es lo que tengo que hacer. Es decir, si es cardiogénico, tengo que darle Lasix y inotrópicos. Si no es cardiogénico, necesita más soporte. ¿Y qué es lo que hago? El pedir una placa radiográfica me va a durar en mi centro 5 minutos. No me lleva mucho tiempo, pero mientras tanto, y sabemos que el paciente que tiene un edema pulmonar cardiogénico va a tener infiltrados bilaterales así, difusos, mientras que tiene un síndrome de difusión
Un síndrome de distrés respiratorio agudo, adulto no, esta chica tiene 17 años pero pesa 70 kilos, se puede considerar un adulto, va a estar concentrado fundamentalmente a nivel ilear. Yo lo que hago es mandar un gas y me fijo en la concentración, lo que es la relación entre el PO2 y FO2 ratio, o sea, la relación que existe entre la fracción parcial de oxígeno y cuánto de oxígeno estoy dando. Si esa relación es menor de 300, es más probable que sea cardiogénico. Y si fuese menor de 200, es pulmonar distrés respiratorio. Otra cosa que es fácil para hacer para nosotros es, si el paciente tiene SWAM, como tenía este paciente, hacer un wedge o una presión de oclusión, que va a ser elevada en cardiogénico y normal en distrés respiratorio. Pero ¿quién tiene wedge en su servicio? Muy poca gente. Yo hago niños y tengo una limitación por edad, así que no tengo wedge. Puedo utilizar otras cosas. PIP. Si colocan PIP de 6, 8, 10 y ustedes tienen un edema cardiogénico, no hay duda que su gasto cardíaco va a disminuir. Mientras que el paciente que tiene un distrés respiratorio, su ventilación y su oxigenación va a mejorar. Y a partir de ahí ya tiene el diagnóstico hecho. Le pueden dar diuréticos, inotrópicos, si es cardiogénico, o lo que haga falta, más volumen si es lo que requiere, o pueden empezar a pensar en maniobras ventiladoras por si es distrés respiratorio, con altas frecuencias, evitar el barotrauma, high jet oxygen ventilation, o sea, ventilación de alta frecuencia, ECMO, lo que haga falta. Terminó el caso, llevamos al paciente despierto con su pigtail de pericardiocentesis extubada, créanlo o no, la extubé a esta niña, porque estaba perfectamente, a PACU. PACU significa Post Anesthesia Care Unit, a la sala de recuperación. Nosotros no lo dejamos clavados en un hallway o en una parte. Hablamos con la enfermera, hablamos con esta paciente va a ir a terapia intensiva, pero al estar despierta y yo al extubarla, pasa 1 o 2 horas en el servicio de recuperación anestesiólogo, con enfermeras de recuperación. A los 15 minutos me llama la enfermera y me dice que mi paciente no se está despertando. La dejé despierta, pero no está despierta. ¿Cuál es su respuesta? Fundamentalmente, primero es ir a la cama. Ir a la cama a ver el paciente. Y nuevamente repetir los ABCs. Mi pregunta fundamental se basa en la enfermera que le ha dado, desde que yo me fui, le ha dado algo. O sea, chequear drogas adicionales que la enfermera puede haber dado, desde narcóticos a lo que sea. Justamente por efectos residuales narcóticos, benzodiazepínicos o relajantes musculares. Nosotros como protocolo, si le ponemos vías periféricas o vías arteriales o vías centrales, antes de ir a la sala de recuperación, hacemos un flash de todas esas vías. O sea, flash significa que las limpiamos para que no exista nada remanente, desde calcio, relajantes, antes de ingresar a cualquier servicio. Es nuestra rutina. Hacemos flash de todas nuestras vías para que no exista esa posibilidad. Lo que sí voy a hacer es pedir un gas arterial. El paciente tiene vía arterial, se lo voy a pedir. ¿Para qué? Para evitar y chequear la hipoxemia. Aunque el paciente puede respirar 100%, tengo que ver que no ocurra neurológico con craniotomía. Ya está sospechando de DI o SIDH, o sea, diabetes insípida o síndrome de secreción inadecuada. Por eso que el sodio con hipomagnesemia o hiponatremia o hipernatremia es fundamental en estos pacientes. También puede haber glucemia, hiperglucemia, que está haciendo un coma diabético. Pero también la hipomagnesemia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia me producen delay o retraso al despertar. Y después de todo esto, la sospecha más importante que puede tener si todo está descartado es que el paciente puede haber sangrado nuevamente o que tenga un accidente cerebrovascular justamente por un embolismo aéreo o, en este caso, graso. Por supuesto que vamos a hacer nuestros chequeos neurológicos y ya desde el momento que me llamaron a mí, llamaron también al neurocirujano y al cirujano de trauma, ya que estamos todos en el momento juntos trabajando como equipo. Yo personalmente quiero agradecer a mi equipo de cardiovascular y trasplante porque me permite estar aquí esta semana con ustedes, mientras sé que ellos están trabajando fuertemente. Me mandan emails cotidianos y me dejan saber cómo están las cosas. Así que tenemos solamente 6 fellows en un servicio que tiene aproximadamente 1000 camas de servicio y 40 quirófanos. Solamente optamos por entrenar a 6 personas porque queremos que sean 6 personas bien entrenadas y que seguramente
se queden con nosotros o vayan a cualquier parte de Estados Unidos del mundo a representar Texas Children's. Gracias. ¿Quieren hacer preguntas ahora con respecto a esto o al final? Me parece mejor, yo personalmente creo que mejor ahorita para que no nos olvidemos de esto. ¿Qué les parece? ¿Vale?
Gracias por la pregunta. Si quieren tomar 5 minutos de recreo, 5 minutos para ir al baño y volver o agua, y sigo. ¿Eh? Categóricamente sí. La respuesta es categóricamente sí. La ASA, ASA, American Social Association, la SBA, todas las sociedades anestesiólogas diferentes lo avalan. Nosotros lo usamos como una alternativa. La FDA, el Food Drug Administration, tiene la obligación y la ability de poner un black box warning, porque nosotros, cuando tienes un paciente de 1 año que todavía no caminó, que puede tener una miopatía oculta, tiene que protegerse. Pero nosotros, que somos anestesiólogos pediatras, tenemos un sexto sentido. Nadie se presenta a una madre que le dice: su hijo cuando empezó a gatear, su hijo cuando empezó a moverse, ¿qué es lo que hace? Si existe la menor duda, vamos a pensar que su mis residentes psicólogos de la era moderna, que digamos la generación Y de Y, utiliza menos oxígena que el doctor Rivera o el doctor Pate o cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque tiene una alternativa. El problema es que te puedes quedar clavado si utilizas Rocuronium y no puedes intubarlo, o si utilizas Rocuronium y el paciente necesita un examen neuroexamen inmediato y está paralizado. O sea que hay que ser muy criterioso en la elección. La respuesta para que quede clara es sí. La ESA y la SBA y todas las asociaciones americanas de fisiología lo avalan. Lo hablamos tanto que tenemos, lo usamos tanto que tenemos lo que se llama short, tenemos escasez. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta más? Si no, espera a la siguiente. Bueno. Gracias por las preguntas.